El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Gracias por sintonizar nuestro programa. Vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos y hoy comenzamos con el capítulo 8. Supongo que puede sonar irreverente si digo que alguna porción de la Biblia es más importante que otra. No es mi intención que una porción bíblica suene irrelevante ni nada así. Espero que lo entienda bien, pero quiero decirle que pienso que Romanos 8 es uno de los capítulos más maravillosos e importantes de la palabra de Dios. Esta mañana estaba con mi esposa desayunando y conversando en cuanto a este capítulo y creo que ambos estuvimos de acuerdo con que se trata de uno de los capítulos más importantes, uno de los capítulos clave en la Biblia. Ahora, algunos de ustedes tal vez no estén de acuerdo con eso, pero permítame agregar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es importante. Pablo le escribió a Timoteo diciendo que es provechosa. Bueno, ya lo sabemos muy bien, pero estoy seguro que cada uno tiene su porción favorita. Para algunos el Salmo 23 es su porción favorita en la Escritura. Otros prefieren 1 Corintios 13, Evangelio de Juan 15. Así que creo que tengo derecho de tener mi porción favorita. Creo que puedo decir, a mi juicio, que Romanos 8 es sin duda uno de los capítulos más grandiosos de la palabra de Dios. Creo que esto se debe a que trata un tema muy importante. Habla de la seguridad eterna del creyente. No puedo concebir cómo alguien que estudie Romanos 8 crea lo que dice y a la vez dude de su salvación. De ser así, a mi juicio, esa persona no comprende el capítulo. Ahora, es imposible que una persona que ha nacido de nuevo, que es salva, pierda la salvación. Es imposible que deje de ser parte de la familia de Dios. Y Romanos capítulo 8 contiene esa gran verdad. Podemos decir que Romanos 8 habla de la preservación del creyente para eternidad. Mis queridos amigos, en la primera parte de esta epístola a los romanos, vimos a la humanidad entera bajo condenación. Nadie quedaba excluido. Todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Toda boca debía cerrarse. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Cada miembro de la humanidad está bajo condenación. Pero al llegar en el desarrollo del argumento a Romanos capítulo 8, aquí nos encontramos con los grandes cambios. Dice allí comenzando, ninguna condenación hay. Mis oyentes, lo que Romanos 8 está enseñando es justamente lo que el Señor Jesús enseñó. Por ejemplo, en Juan 10:28 Jesús dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Pablo aquí en Romanos 8 comenzando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor dijo que no perecerán jamás, y creo que esa declaración de Romanos 8:1 es una de las más importantes en la Biblia, y ciertamente una de las más importantes de la vida cristiana, para la salud espiritual y el bienestar del cristiano. Si usted quiere tener paz, una mente tranquila, si quiere tener el gozo en su alma, entonces tómese ese versículo en serio. Son las mejores noticias que uno puede tener, mi amigo. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si es salvo, muéstreme un solo versículo en la Biblia que tenga mejores noticias que este. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En un sentido podemos decir que este versículo es una conclusión, un resumen del gran tema de la justificación.
Y el argumento comenzó allá por el primer capítulo y continúa hasta aquí, capítulo 8. ¿Qué declaración, verdad? Ahora pues no hay ninguna condenación. Ninguna. Qué palabra llena de significado. Y Pablo está diciendo que el creyente es una persona que ha quedado absolutamente fuera de cualquier condenación concebible. No hay ninguna condenación ni la va a haber nunca. No es posible. Ahora, algunas personas simplemente no comprenden esto. Tienen la idea de que el creyente es una persona que, si confiesa su pecado y le pide perdón a Dios, está perdonada. Y en ese momento en el cual confiesa el pecado, no está bajo condenación. Pero después, piensan ellos, cuando el cristiano peca, pasa a estar de nuevo bajo condenación, dicen ellos. Entonces, este se arrepiente, confiesa su pecado otra vez, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, lo limpia una vez más, basado en 1 de Juan 1:9, pero después descubre que no es perfecto y comete otro pecado, y pasa a pensar que está bajo condenación. Esta es una actitud terrible para con la palabra de Dios. Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Hijo de Dios es una persona que nunca, jamás puede ser condenada, bajo ninguna condición, porque dice, ninguna condenación hay. Pablo no está hablando de su propia experiencia, él nos está hablando de un hecho que es real en la vida de cada hijo de Dios. No hay más condenación, jamás, bajo ninguna condición. Ahora, como esto es verdad en la vida de todo creyente, usted jamás debe sentirse condenado. No permita pensamientos de condenación en su mente. Ahora bien, yo me encuentro con personas que me dicen que han tenido una conversación con el diablo. Yo no tengo ni idea cómo debe ser la voz del diablo. Pero la gente dice, el diablo me hace sentir condenado. Bueno, si el diablo le hace sentir condenado y trata de convencerlo, todo lo que tiene que hacer es citar Romanos 8:1, creyéndolo de corazón. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si usted nació de nuevo, es salvo, está en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo que nada puede traer al creyente a una posición de condenación. Ahora, también surge alguien que llega a preguntar, ¿no es peligroso decir eso? ¿No va a alentar a las personas a pecar? No, mi amigo, todo lo contrario. Si yo le digo que sus pecados pasados y sus pecados presentes, e inclusive los pecados de los cuales se olvidó, están bajo la sangre de Cristo y olvidados por Dios, no le estoy diciendo que está libre para ir y cometer otros pecados. Si esa es su reacción a lo que Romanos 8:1 dice, pienso que tal vez nunca ha sido salvo, Tal vez nunca confió en Cristo como su Salvador. Nunca entendió la necesidad de ser salvo del pecado. Ahora, el cristiano esencialmente es uno que está en Cristo. Y si uno está en Cristo, entonces no hay condenación. Usted está unido a Cristo. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravillosa verdad! Y esa declaración es tan solo la introducción a este 8º capítulo de Romanos. Mire, no hemos comenzado con la exposición aún. Permítame poner el fundamento primero. Esta frase preposicional en Cristo Jesús aparece unas 70 veces en los escritos de Pablo, y es la verdadera clave a toda la situación. Y aquí en Romanos 8, del 1 al 4, Pablo trata con esta verdad posicional. Estamos en Cristo. La magnitud de nuestra salvación queda evidenciada. No hay condenación, no hay más ataduras, no hay más esclavitud. Ahora, lo primero que tenemos que notar es que Dios lo hizo. Solo Dios. Romanos 8:3 dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
Mi amigo, todo esto proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Si su seguridad eterna dependiera de usted, entonces no tendría seguridad jamás. Si la mía dependiera de mí, yo ya me hubiera perdido, estaría en el infierno. Pero no depende de mí, depende de Dios. Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Leo de nuevo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué lo hizo? Para que las demandas de la ley se cumplieran en nosotros los creyentes. Romanos 8:4 es de suma importancia para entender la doctrina de la santidad. Y después, a partir de versículo 5, entramos en contacto con el ministerio del Espíritu Santo, a quien vemos al menos en 4 maneras diferentes. Primero, en relación a nuestra carne o nuestra naturaleza caída. En segundo lugar, en relación con Cristo como hijos, en la palabra adopción. En tercer lugar, en relación a nuestra herencia final, que desde ya incluye la redención de nuestros cuerpos. Y finalmente, en relación con nuestras oraciones, en las que tenemos que reconocer nuestra debilidad. Vemos al Espíritu Santo actuar en el capítulo 8 de Romanos, un capítulo tremendo para nuestro estudio y consideración. Bueno, mis amigos, este capítulo 8 de Romanos es un capítulo de victoria. Es un capítulo que da seguridad. Y como dijimos, el libro de Romanos comienza con un relato de la condenación universal. Pero tenemos la gran doctrina de la justificación en capítulos 3, 4 y 5. Luego la gran doctrina de la santificación, 6, 7, 8. Y avanzando por el capítulo 8 tenemos la doctrina de la seguridad o preservación de los santos, o sea, los creyentes. Mire, en el capítulo 7 se habla de un hombre salvo, pero que no estaba viviendo acorde a su salvación. Vemos que estaba viviendo en pecado, pero en el capítulo 8 vemos a un hombre en Cristo. Hay una diferencia entre estar en pecado y estar en Cristo. En el capítulo 7 llega a ser un hombre miserable que clama diciendo, miserable de mí. ¿Se da cuenta? Pero en el capítulo 8 vemos a Cristo obrando en nosotros. En el capítulo 7 era la obra de Cristo por nosotros. En el capítulo 7 es la víctima clamando, miserable de mí. Pero en el capítulo 8 vemos a Cristo obrando en nosotros. Y Él está proveyendo la maravillosa victoria sobre el pecado en Cristo por medio del Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a hacer una rápida consideración de versículos 1 al 14 en Romanos 8. Y creo que así termina el estudio de la santificación. Creo que el versículo 14 es el que culmina el tema de la santificación. Ahora, hay más acerca de la santidad y la vida cristiana práctica, especialmente en los capítulos 12 al 16 de Romanos. Pero aquí en el capítulo 8 tenemos un capítulo de conquista y un capítulo de confianza. Ahora, déjeme decirle algo más. El hombre del capítulo 7 es una persona, un creyente, derrotado. Es salvo, pero es carnal. Está luchando para ser espiritual, pero lo hace de manera unilateral, sin la ayuda del Espíritu Santo. Está tratando de vivir una vida de santidad sin la ayuda del santificador divino. Ese creyente sabe lo que Cristo ha hecho por él, pero no ha aprendido lo que Cristo puede hacer en él. Él ha aceptado los hechos de su muerte al pecado y a la ley, como dice capítulos 6 y 7, pero ese conocimiento no ha respondido el clamor de su corazón por librarse del pecado que mora en él. Está seguro que fue justificado, pero no tiene esa familiaridad con el justificador. Sabe en cuanto a la bendición de la salvación, pero no está familiarizado con el que hace posible la salvación. Me pregunto si usted no está en una situación similar. Al mirar atrás en mi experiencia cristiana, creo que tenía las respuestas,
Tenía una comprensión intelectual de la salvación. Sabía qué hacer para nacer de nuevo. Pero, ¿sabe una cosa? Me faltaba esa comunión íntima con mi Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, el hombre del capítulo 8 es todo lo opuesto. Se trata de un hombre victorioso. No es el hombre natural del capítulo 7, versículos 7 al 13, ni es el hombre carnal del capítulo 7, versículos 14 al 25, sino que es un hombre espiritual. Ahora, no se lo debe comparar a los israelitas que estaban en Egipto, ni con los que murieron en el desierto, sino con los que entraron y disfrutaron las bendiciones de la tierra prometida. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, lo hizo para que pudieran entrar a la tierra, no para que murieran en el desierto. Y algunos de nosotros, salvos, hemos estado mucho tiempo en el desierto. Creo que es hora de ir hacia adelante, para no morir allí y perder la bendición de Dios, la bendición que Él proveyó por medio de nuestra redención en Cristo. Mis amigos, comencemos a caminar juntos. Hay muchísima victoria en Romanos 8. Ahora bien, el lector cuidadoso de estos versículos reconoce dos palabras que se reiteran una y otra vez. Le voy a pedir que lea Romanos 8 en su casa y subraye las palabras carne y espíritu. Tal vez recuerde que en el capítulo 7 le sugerí que leyera el capítulo y subrayara las palabras ley y mandamiento. Pero aquí, en capítulo 8, debe subrayar las palabras carne y espíritu. Es de suma importancia que entendamos la manera en que estas palabras son utilizadas si es que queremos comprender el capítulo. Primero, vamos a considerar la palabra carne. Mire, a veces Pablo usa esta palabra de manera literal, como cuando habla de la circuncisión en la carne. Romanos 2:28. Pero aquí, al igual que en otras partes de sus epístolas, Pablo usa la palabra carne para referirse a la naturaleza humana en su debilidad, en su vulnerabilidad al pecado, aparte del Señor Jesús. En Romanos 8:5 encontramos la frase, piensan en las cosas de la carne. En 8:13, vivir conforme a la carne. Ahora, ¿qué significa pensar en las cosas de la carne o vivir conforme a la carne? Bueno, creo que significa vivir una vida dominada por los deseos y los dictámenes de nuestra vieja naturaleza, caída sin regenerar, en vez de una vida dominada por los deseos y dictámenes del Espíritu Santo que también está en nosotros. Pensar en las cosas de la carne y vivir conforme a la carne es vivir de manera egoísta, es ceder a los apetitos y deseos de nuestra antigua naturaleza adámica de cuando no éramos salvos. Entonces, el creyente que vive en la carne no se involucra necesariamente en inmoralidad sexual o otros pecados graves del cuerpo. Mire, la Biblia da una lista de los pecados de la carne, y el primero es el adulterio, sí, pero también incluye fornicación. Usted puede leerlo en Gálatas 5, 19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aparece esto en Gálatas 5, 19 al 21. Esas son las obras o los pecados de la carne. El doctor Scroggie dijo, para el creyente fue enviada a la muerte en la cruz, pero la muerte fue judicial. Si la antigua naturaleza que heredamos de la caída murió en el momento de nuestra conversión, los primeros 17 versículos de Romanos no tendrían significado. Si la antigua naturaleza hubiera muerto, no habría conflicto alguno. En cada inconverso, en cada persona que no ha sido regenerada, hay una sola naturaleza y es la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. En cada creyente existen dos naturalezas, la caída que heredamos de Adán y la nueva que recibimos al nacer de nuevo.
Segunda de Pedro 1:4 dice que pasamos a ser coparticipantes de la naturaleza divina. Ahora bien, también quiero, mi amigo, que se fije en la palabra espíritu. La palabra carne aparece muchas veces en Romanos 8, pero también la palabra espíritu, subráyala también, por favor, y se refiere al Espíritu Santo. En este capítulo solo, la palabra espíritu aparece no menos de 18 veces. Esta es la clave para una vida cristiana victoriosa. Mis amigos, el Espíritu Santo es la respuesta a ese gran interrogante de Pablo: ¿quién me librará? Así terminó el capítulo 7, ¿lo recuerda? ¿Quién me librará? Ahora, como verá, este término espíritu es prácticamente una nueva expresión al llegar al capítulo 8. Hasta donde yo recuerdo, se mencionó en Romanos, en relación con el creyente, en Romanos 5:5, cuando el escritor dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creo que esa es la única referencia al Espíritu Santo en relación al creyente en Romanos antes de llegar al capítulo 8. Pero hasta aquí no se dijo nada de la obra del Espíritu Santo en el creyente, dándole la victoria sobre el pecado. Pero bueno, ingresando en capítulo 8, nos encontramos con el hecho de que el Espíritu Santo es el nuevo factor motivando al creyente y librándolo del poder del pecado. Mis amigos, Romanos 8, 1 al 14, que le recomiendo que lea en casa, continúa con el tema de la santificación. La palabra santificar, usted recuerda que significa ser puesto aparte con un propósito santo, con un propósito especial. La Biblia enseña dos aspectos de la santificación. Se los llama santificación posicional y santificación práctica. La santificación posicional está primero en el orden de Dios. Se trata de la obra del Espíritu Santo apartando al creyente por medio de la regeneración. Ese es el significado de la palabra santificar, apartar con un propósito santo. En el momento en que usted y yo fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, entró en nuestros cuerpos y nos apartó para propósitos santos, para que traigamos fruto para Dios. En ese sentido, todos los que son salvos han sido santificados posicionalmente, algo logrado por completo por medio de la redención de Cristo en el Calvario y la obra del Espíritu. Cada creyente entonces, en el instante en que confió en Cristo, es separado eternamente de una vez y para siempre y calificado para ir al cielo. La santificación posicional entonces es el resultado de la obra de Cristo por nosotros. La santificación práctica es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a profundizar en eso en estos 14 versículos de Romanos 8. Pero tenemos que hacer una pausa aquí y continuar en nuestro próximo programa. Mi amigo, una vez más lo aliento a que lea Romanos 8, 1 al 14. Hemos sido santificados en Cristo para una vida de santificación práctica, por la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Bueno, mis amigos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero encontrarles en este mismo horario y punto de encuentro en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Dios les siga iluminando en el conocimiento de su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.